ahora es la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Es como el texto señero en lo que es el estudio de la sociología de la religión de Durkheim. Acá él se aboca en este libro en una tesis que es bastante llamativa, bastante pintoresca en realidad. Él plantea una cuestión, esperen que se siguen uniendo. A ver, Aaron lo plantea de la siguiente manera. Para la introducción a esta tesis de Weber, que dice que hay una afinidad entre cierta actitud religiosa y cierto espíritu del capitalismo, o cierto, como dijo algún autor, uno de los estudiosos, más que de espíritu, prefieren hablar de hábitus, de un hábito capitalista. Aaron trae a colación una cuestión. La cuestión que vimos la semana pasada sobre la diferencia, ¿se acuerdan cuando vimos la diferencia entre la moral de la responsabilidad y la moral de la convicción? Por un lado, acá se acaba de unir el profesor Musuto. Bienvenido, Mati. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Cómo está, Mati? ¿Bien? Bien, empezando en este instante. Pero muy bien. Estaba hablando de Raymond Aron vamos a hablar de la ética protestante y del espíritu del capitalismo. Les decía de esta tesis realmente llamativa de Durkheim, que ve esta afinidad electiva, ese es el término preciso, entre cierta actitud religiosa de cierta secta protestante y cierto hábito capitalista. Ese espíritu capitalista, un autor lo ha traducido en estudios recientes como un hábito de vida. Bueno, Aaron empieza introduciendo con esta cuestión que nosotros dejamos planteada respecto de por un lado, la moral de la responsabilidad y por un lado la moral de la convicción. Y bueno, se va del ámbito de la moral de la responsabilidad. Recuerden que dijimos por un lado Maquiavelo en la moral de la responsabilidad y por un lado la moral de la convicción y el imperativo categórico de Kant. Dice Aaron, y refiriéndose al sermón de la montaña de poner la otra mejilla, es el ejemplo que da y es muy atinado, dice esta cuestión de poner la otra mejilla, dice, puede ser una expresión de dos actitudes posibles ante la vida. Una actitud de total cobardía o una actitud de heroísmo total. ¿A qué refiere con esto? Justamente lo que habría es que desentrañar el fundamento interno de la conducta de la persona que lo lleva a poner la otra mejilla. Si la pone por una cuestión de mera cobardía, no pasa de ser un acto meramente ruin, según esta moral de la convicción, ¿no? Ahora, si pone la otra mejilla justamente por una convicción, es un acto totalmente heroico. Entonces, partiendo de este ejemplo, es donde Aaron, y entrando en este trabajo de Durkheim, dice, bueno, justamente acá lo que plantea el autor es cómo esa actitud, ese situarse ante la vida, ante la existencia, y ese sistema de pensamiento de una persona puede estar relacionado o puede coadyuvar al desarrollo de cierto espíritu capitalista. Y a ver, toma un punto de partida. Nosotros vimos también, y en el ejemplo que yo les dejé respecto a los tipos ideales, el primer tipo de ideal, si se acuerdan, el menos abstracto, es el tipo ideal de individuos históricos. Entonces él parte de un tipo ideal de individuo histórico, que es el capitalismo, y analiza lo que es el capitalismo. Y, a ver, plantea lo siguiente, estoy ya entrando a la tesis de Weber, y acá ya hablando, acá es Weber el que habla, dice, capitalismos ha habido, y ha habido muchísimos capitalismos, ya ha habido capitalismos en Oriente
y en Occidente, y en distintas épocas de la historia. Porque la avidez de ganancia siempre ha existido. A ver, los egipcios tenían un tipo de capitalismo a través del trabajo esclavo. Los corsarios ingleses que andaban por los mares y atacaban barcos, o los corsarios del Océano Índico también de alguna manera ejercían una actividad capitalista, porque se apropiaban de bienes para acumular. Ahora bien, lo que dice Weber que hay un tipo especial de capitalismo de empresa moderno, y a ese se refiere, que tiene ciertas características. Es un capitalismo donde existe una empresa separada de la economía doméstica. Y ahí es donde él engancha este concepto de lo que es la burocracia. La burocracia como una organización de factores separado de la casa. Max Weber hablaría del oikos o del oikia como el gobierno doméstico en su libro Economía y Sociedad, y por otro lado, la empresa del artesano que trabaja en su taller separado de la casa. Otra cuestión específica en esto es querer adquirir el máximo de ganancia. Y otra cuestión muy particular es la organización del trabajo, pero que tiene una característica particular, y acá es donde diferenciamos de los otros tipos de capitalismo. Avidez de ganancia hay, y organización del trabajo también. Ahora, la organización del trabajo en el Antiguo Egipto, ¿cómo era? Organización de trabajo esclavo, por dar el mismo ejemplo. Acá tenemos una organización racional del trabajo formalmente libre. Ya estamos hablando de trabajo formalmente libre, y esto es lo que caracteriza este capitalismo de empresa moderna. Y por el otro lado también hay una avidez de ganancia, porque se intenta obtener una máxima ganancia. Ahora, hay otra cosa que lo torna distinto de los otros capitalismos. Esta avidez de ganancia se trata de adquirir en forma racional. Y acá es donde entra la contabilidad doméstica, donde entra el cálculo de recursos y donde entra el trabajo cotidiano y sistemático, y no, por ejemplo, el saqueo, que caracteriza otro tipo de capitalismo. Hablamos de los corsarios. Entonces, bueno, es lo primero que hace en el libro de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Dice, bueno, primero describimos este capitalismo. Capitalismo de empresa moderno occidental, con estas características que lo distinguen de otros capitalismos. ¿Qué es lo que él ya percibe en esto? Esta cuestión que hablamos nosotros también, de un mundo que se va desencantando, va saliendo de la esfera, lo religioso va saliendo de la esfera de lo cotidiano, mejor dicho, y se tiende cada vez más a una racionalidad organizada burocráticamente. Lo que es la esfera laboral separada de la casa y separada de lo religioso y organizada racionalmente. Eso por un lado. Por otro lado, plantea lo siguiente. Dice, a ver, se percibe ciertas cosas. Acá es donde plantea la tesis. Dice, este capitalismo de empresa moderna occidental, a ver, dentro de este capitalismo de empresa occidental podemos percibir una cosa. Dice, en ciertas sociedades alemanas de los siglos XV, XVI, XVII, donde coexisten distintos tipos de comunidades religiosas, protestantes, judíos, católicos, dice, se nota, y acá es donde, a ver, este es un estudio, a ver, en la primera unidad, cuando ustedes ven las distintas formas de método científico, Mario Bunge habla, dice, de la grandeza de ciertos estudios, y acá hay un pálpito de Weber, porque hasta acá no, a ver, esto no lo... es una percepción de Weber, antes de ser una hipótesis probada. Y dice, se percibe en ciertas sociedades alemanas donde hay ciertas sectas protestantes, y particularmente las calvinistas, que hay mayor proporción de riqueza en manos de esas personas. Por lo tanto, lo que plantea Weber es lo siguiente, que hay una afinidad electiva, como dijimos,
entre cierto tipo de pensamiento religioso y cierto tipo de actividad, y que va a coadyuvar al desarrollo de este capitalismo. Y hace una diferencia, a continuación, entre dos cuestiones. Lo que es el comienzo o la génesis de este régimen y lo que es el funcionamiento. Porque dice lo siguiente: hoy importa muy poco, hoy en día, si nos situamos en la actualidad, nosotros vemos cualquier empresa moderna y se va a importar muy poco, y en realidad, si el capitalista es protestante, es católico, es judío, o pertenece a cualquier religión. Dice, lo importante de esto estuvo en la génesis del régimen. Hoy no importa, hoy como que esa cuestión, esa motivación religiosa ha quedado totalmente en desfasaje con el funcionamiento. Es como que el funcionamiento se ha liberado de esa motivación religiosa y como que anda en piloto automático, digámoslo así, camina en piloto automático totalmente fuera de lo que fueron los fundamentos primeros. Eso en cuanto al funcionamiento actual del capitalismo. Pero en el principio del capitalismo, él ve, de este capitalismo de empresa moderna, ve un fundamento en la cosmovisión religiosa de estas personas ante la vida. Y para esto analiza ciertas cuestiones dentro de lo que es la religiosidad, dentro del calvinismo y dentro de estas ciertas sectas calvinistas. Y analiza lo siguiente. Dice, tenemos que tener en cuenta esta concepción calvinista ante la vida, en la cual existe un Dios trascendente, al que no nos es dable conocer. Y que por otro lado, nosotros, seres terrenos, estamos condenados al pecado eterno o a la salvación, y es una cuestión que tampoco lo podemos saber. Entonces, de alguna manera, lo único que nos queda es resignarnos ante eso, no lo podemos saber fehacientemente jamás, y trabajar en la tierra para mayor gloria de Dios, sea que estemos destinados a salvarlos o no. Y tratar de alguna manera, de esa manera, de servir a Dios. Por otra parte, otra cuestión. Las cuestiones del mundo terrenal, y acá alguien me preguntó por el mundo de lo sacro y de lo profano hace un rato, acá estaríamos hablando de las cuestiones profanas, en clave de Weber y en clave de esta filosofía calvinista. Las cuestiones del mundo de lo terrenal, del mundo de lo cotidiano, del mundo de la carne, son del pecado. Entonces, este trabajo que yo hago en la tierra, para de alguna manera servir a Dios, no es para gozo personal. Por lo tanto, yo trabajo sistemáticamente y esta cuestión teológica se va a convertir en una cuestión psicológica. Trabajo sistemáticamente, cotidianamente. Recuerden ustedes los artesanos de antes. A mí me gusta mucho para este ejemplo quizá yo podría haber tenido un abuelo, ustedes ya pueden haber tenido algún bisabuelo. Yo siempre les digo cariñosamente los viejos italianos bajados del bar, los carpinteros, esos italianos de antes, con sus bubias, sus formones. Bueno, yo que tengo por hobby la madera, me gustan mucho estas cosas, con el gorrito de lana, y que sistemáticamente en el tallercito trabajaban con una parsimonia. Bueno, ahí tienen personas que forman parte del régimen capitalista en su funcionamiento actual, lo cual no quiere decir que sean calvinistas. Volviendo a hacer un ejemplo de lo anterior,
Y yendo a esta formación del régimen, volvamos a lo anterior. Tenemos estas personas que trabajan sistemáticamente para mayor gloria de Dios, no saben si con el trabajo o con sus actitudes ante la tierra se van a salvar, porque eso ya está predeterminado, pero de alguna manera tratan de buscar los signos en la tierra de que van a ser salvados. Esa actitud religiosa se convierte en una actitud también psicológica, de cierto compungimiento que los lleva a buscar eso. Entonces, trabajan cotidianamente, racionalmente, acumulan, pero por otro lado, como las cosas de la tierra son cosas del pecado, no gastan. Y trabajar, ganar y no gastar, ¿a qué puede llegar a llevar? A ver si alguien se anima, acá estaría bueno la opinión. Trabajamos, juntamos y no gastamos, porque tenemos una vida que Weber lo denominó ascetismo en el mundo, o sea, somos como de alguna manera, no somos unos monjes, porque no es justamente un monje, pero tenemos esa frugalidad, comer poco, no bailar, no salir, acostarse temprano, levantarse temprano, trabajar y no gastar. ¿A qué puede llevar eso? Una acumulación de capital. ¿Cómo? A una depresión. Claro, A una acumulación de capital. A una acumulación de capital, exactamente. Esa acumulación de capital, ¿qué hará el capitalista con ese capital que no gasta? Porque tiene una vida, no es como la vida que tenían otros capitalistas en otra época. Por ejemplo, pongamos por ejemplo un jeque árabe que acumula y después tiene un harén, hace una bacanal de comida. No, este acumula y no gasta. ¿Qué puede hacer con esa acumulación de capital si no la gasta? es necesario depositarlo en algún lado. ¿Y eso se puede llevar en la religión? ¿Es posible? ¿Como para honrar al Dios? No, lo que plantea Weber es lo siguiente. Más allá de estas donaciones que pueden existir, pero eso es un hecho aislado. Lo que plantea Weber es lo siguiente. La reinversión, el trabajar sistemáticamente como un espíritu, fíjense que el espíritu capitalista lo han traducido últimamente como un hábito. O sea, trabajar sistemáticamente y no gastar y vivir en forma muy ascética, frugal. Discúlpenme de esos términos tan espantosos así, pero son eso. Lleva a la reinversión. Y al llevar a la reinversión lleva al crecimiento de la empresa moderna. Y por eso Weber dice, en ciertas regiones de Alemania, en los cuales coexisten ciertas sectas calvinistas, se ve un desarrollo mayor de las fortunas que en otras. Entonces lo que plantea acá Weber es lo siguiente, que existe una afinidad electiva entre esta actitud religiosa y cierto hábito capitalista. Queda mejor la palabra hábito que la de espíritu. Porque, coadyuva a la formación del régimen. ¿Y cómo coadyuva esta formación del régimen? Justamente, sin quererlo, no es que los protestantes son capitalistas, no. Es como que cierta actitud o cierto modo de plantarse ante el mundo y entrelazarse justo en un momento histórico en que está surgiendo esta empresa moderna racional, va a llevar a que se desarrolle este capitalismo incipiente entrelazado a ciertos grupos religiosos. Estos son los postulados fundamentales de la tesis de Weber. Por otro lado, lo que ve es un punto de partida, hablamos de un punto de partida de sociedades
más antiguamente poblados por lo sacro, y acá nos asimilamos mucho a lo que plantea Durkheim. Y un punto de llegada en la sociedad moderna en que todo lo que es sacro queda totalmente sacado de la cotidianidad. Aaron ahí lo que dice que va a quedar relegado simplemente a la adoración de un Dios trascendente, o va a quedar relegado a la conciencia interna de las personas. Y lo demás, todo lo sagrado que antes inundaba el mundo, a ver, en la antigüedad, en la Edad Media, yo no soy un estudioso de los estudios medievalistas, pero el modo de separar el día era en... ¿Alguien ha leído el libro El nombre de la rosa? De Humberto Eco. Yo, profe, bueno, pero no me lo acuerdo muy bien ya. Bueno, si usted ve los subtítulos que les ponen, usted va a ver que dice nones, maitines, eran las formas que tenían de separar las distintas horas del día. Y estaban ligadas a los ciclos de la naturaleza. Y a la vez estaban ligadas a las fiestas religiosas. Y a la vez estaba permitido en ciertas épocas hacer tales actividades y en otras no. Bueno, un resabio de eso es de alguna manera, o lo fue hasta hace un tiempo, el descanso dominical. Pero antes hablemos de un mundo poblado totalmente por lo sacro, en que eso invadía todos los ámbitos de la vida cotidiana. Hoy en día ya cada vez menos, relegado solo a la conciencia. Entonces Weber, y acá, finalizando con este breve pantallazo de la ética protestante, lo que ve, bueno, el punto de partida de un mundo poblado por lo sacro para llegar a un mundo poblado totalmente por la racionalidad y la burocratización. Y en este intermedio, este desarrollo del capitalismo, coadyuvado por esta actitud religiosa de no saber si uno es elegido, de tratar de buscar los signos de la elección en el trabajo cotidiano, a lo cual de todas maneras no nos es dable saber, y esa de alguna manera angustia interna. Yo no quiero hablar acá porque tampoco soy psicólogo, pero parece una especie de, si se quiere, trastorno obsesivo-compulsivo focalizado a través del trabajo, si uno quiere, de tratar de focalizar la angustia en el trabajo sistemático y por otro lado no gastar y reinvertir y que la empresa crezca. Así a grandes rasgos esta tesis de Weber sobre esta afinidad electiva. Por otro lado, y para finalizar, él también analiza en sociología comparada de las religiones los casos de algunas otras regiones o algunas otras religiones. Y acá utiliza este método de la historia contrafactual, de ¿qué es lo que ha faltado en otras religiones que no ha ayudado a que un régimen capitalista como el de acá se desarrolle? ¿Cuál fue el ingrediente que falta? Y por ejemplo dice, ¿qué pasa en China? Porque en China dice hay una racionalidad. Y una racionalidad quizá mucho más racional, porque en esto también hay que tener en cuenta una cosa, no hablemos de racionalización. Porque siempre que hablamos de racionalización estamos acostumbrados a tomar como racional el racionalismo decimonónico, volviendo un poco al positivismo de Durkheim, y que lo racional es la ciencia físico-matemática, físico-químico-matemática. Hablemos de distintos tipos de racionalización. Entonces, si hablamos de distintos tipos de racionalizaciones como formas de organizar la existencia, dice en China, tiene una racionalización aún mucho más racional que la que tiene Occidente. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Dice, y tiene una racionalización, pero tan racional que pasaba otra cosa. Ahora ya no pasa por el mundo globalizado. Desde ahora es todo muy distinto. Hay ya esto no es moderno, obvio, no es posmoderno, es moderno, la occidentalización del mundo. Pero en esa época lo que se plantea es lo siguiente: esta racionalización china, aún más racional que la racionalización occidental, lleva a que se trabaje cotidianamente para lograr la subsistencia, pero hasta ahí nomás. Entonces, como bueno, es una forma muy racional y si se quiere muy inteligente, trabajan lo suficiente como para vivir. Y
como dice el tango, hasta ahí llegó mi amor, hasta ahí trabajarían. Entonces eso no coadyuva a la acumulación y no coadyuvaría a la formación de un régimen capitalista. Por otro lado dice, ¿qué pasa en la India? Bueno, otra cosa distinta. Es una sociedad de castas, con castas totalmente marcadas, en que uno nace y muere en esa casta, y trabaja en esa casta, y es inamovible, salvo por la reencarnación. Por lo tanto, tampoco ahí habría una posibilidad de organización racional del trabajo formalmente libre. Y habría una determinación a trabajar en determinada casta, acompañado de una sociedad altamente ritualista, justamente contraria a esta sociedad calvinista, que ustedes en el libro, si amplían ahí, van a encontrar que desdeña cualquier forma de ritualismo, hasta poner música o hasta hacer cualquier tipo de ceremonia en el entierro de los muertos, porque podía ser hasta una forma de despertar sospecha quizá de quererse más ungido que otro. Entonces había que mantener un ascetismo. La palabra exacta es ascetismo. Entonces, bueno, en India ese ritualismo y esa sociedad de castas tampoco coadyuva con un ingrediente para que se desarrollara ese régimen capitalista. Así que bueno, esto a grandes rasgos lo que es la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Espero que les quede claro y les sirva. Por otro lado, para finalizar, y no sé si quieren que nos detengamos acá para comentar algo, si alguien quiere comentar algo, me gustaría como primera medida. ¿Sí, Gabriel? ¿No? Perfecto. ¿O alguna pregunta o que hablemos algo más? Profe, entonces, como recapitulando, sería como la concepción calvinista es producir, reinvierto, produzco, reinvierto y bueno, espero a Dios, toda la cuestión. Y las excepciones vendría a ser el caso de China y el caso de India, que China es algo así vendría a ser. La cuestión es la siguiente. La concepción calvinista no es producir, producir, producir. A ver, no es una cuestión que yo tenga en la cabeza producir, producir, producir. La concepción calvinista sería la de trabajar sistemáticamente y cotidianamente, porque estamos hablando de una concepción religiosa y de un modo de vida en clave o mirado a través de la religión. Entonces, el modo de vida o el modo de encarar la vida calvinista, digámoslo así, sería el de un trabajo constante. A ver, usted me va a decir, estamos hablando de lo mismo. Es casi lo mismo, pero es más sutil. Porque no es como que yo digo, no, yo tengo que producir para acumular. No. Porque, a ver, es más, yo creo que si ellos tuvieran en la cabeza y si tengo que producir para acumular, no creo que tampoco sería grato a Dios, porque sería un acto terrenal de avaricia. Entonces acá lo que tienen en la cabeza es trabajar sistemáticamente, racionalmente, haciendo cálculo de ganancia. Por eso les digo, es el artesano de antes, es el capitalismo de los regímenes incipientes, de los regímenes antiguos. Capitalista artesano, estamos hablando de un artesano. Un trabajo formalmente libre, porque era libre, racional, cotidiano, y que a su vez, en su cosmovisión de la vida, de que el gasto, el lujo, es una cosa que no está bueno, porque no es grato a Dios, y que lo bueno es ser austero, lleva a no gastar. ¿Y qué hago con este dinero? Porque tampoco, a ver, no tiene mucho más que hacer, lo reinvierte para seguir trabajando. Entonces como que se da un entrelazamiento, y es lo que se llama una afinidad, porque es una afinidad. A ver, no es ni siquiera algo buscado, es simplemente dos factores afines. Dos factores afines que llevan al desarrollo del régimen capitalista de empresa moderno, en el cual nosotros estamos insertos y que debido a ver,
a todo este sistema de reglas creado a través de los siglos, racionalidad, trabajo libre, estamos insertos y estamos obligados hoy en día a bailar. A ver, es un baile que tenemos que bailar todos, más allá de que hoy en día seamos o no seamos calvinistas. Ahí es donde está la diferencia entre el funcionamiento actual y el comienzo de esto. No sé si queda más o menos claro. Genial, profe, muchas gracias. No, por favor. Profe, Bueno, yo tengo ¿sí? una duda con lo primero que dijo de convicción y, bueno, no me acuerdo ahora las palabras, las anoté y no encuentro la hoja. ¿Usted estuvo en la clase pasada? O sea, ¿Cómo? sí, o sea, no estuve, pero la vi del aula. Bueno, a ver, voy a recapitular 2 minutos. Por un lado, la moral de la responsabilidad y por un lado, la moral de la convicción. Lo vimos la clase pasada, son 2 actitudes ante la vida. Weber dice que, a ver, tanto la moral de la responsabilidad como la moral de la responsabilidad, de la convicción, perdón, se complementan. Hay que buscar un justo medio. Porque, a ver, no podemos guiarnos simplemente por actos racionales con arreglo a valor y ser puro principio, pues seríamos totalmente inoperantes, pero tampoco podemos actuar con actos racionales con respecto simplemente a un fin. Porque, a ver, si no seríamos solamente un cálculo de recursos y de gastos. Eso es lo que vimos la clase pasada respecto a estas dicotomías de la condición humana. Hoy, Perfecto, profe. Para entrar en esta clase y hablar de esta cosmovisión religiosa ante la vida, Raymond Aron toma esa cuestión, dice, bueno, es como que él sigue hablando, pero en el otro capítulo. Dice, bueno, hablando de la moral de la convicción y obrar de acuerdo al valor que nosotros sentimos, incito, como justo, entramos en este tema. Y justamente sí, a ver, el capitalista, actúa de acuerdo más por la moral de la convicción que otra cosa. Que en realidad no es movido por un acto racional respecto de un fin inmediato. Pero justamente acá es lo interesante de la tesis, pero a ver, actúa movido por un fin, que es ser grato a Dios. O sea, trabaja, acumula, no gasta. Y oh, qué casualidad, son los ingredientes necesarios que el capitalismo requiere para el desarrollo. Y ahí es donde está esta afinidad electiva no en el sentido de que los ingredientes se hayan elegido, sino en el sentido de que justo coadyuvan uno con otro. Quizás no es muy feliz el término de afinidad electiva, pero hay una afinidad entre estas dos, digamos, variables. La cosmovisión ante la vida y el hábito o desarrollo del régimen capitalista de empresa moderna. En el cual prima esta organización racional del trabajo formalmente libre, cuestión que puede llegar a ser una pregunta de examen, así que si quieren anótenlo, porque es lo que lo diferencia con otros regímenes capitalistas anteriores. Bueno, por otro lado, y en esto lo vamos a hacer rápido, la otra obra de Max Weber, que fue publicada póstuma por su esposa Mariana, que era una representante, vale la pena también destacarlo, del feminismo de la época. Marianne Weber lo acompañó a Max Weber durante toda su vida, también una persona muy, muy consustanciada con la cultura de la época, los dos integrantes de casas en las cuales las reuniones sociales, políticas estaban muy en boga, o sea que una mujer muy vanguardista, y que después de la muerte de Max Weber va a tomar los escritos de él y va a publicar lo que se llama Economía-Sociedad, que es el tratado que tiene por objeto la historia universal y que está dividido en varias cuestiones de sociología religiosa, sociología política, sociología económica y sociología jurídica. Obviamente no nos vamos a abocar a todo, nos vamos a abocar simplemente
algunos conceptos de sociología política y algunos conceptos de sociología jurídica. El concepto de orden legítimo. Tienen que tenerlo muy en cuenta, porque el orden legítimo, conlleva lo siguiente. Tenemos la convención y tenemos el derecho. Los dos forman parte de lo que es el orden legítimo. Nada más, en uno tenemos una sanción por reprobación colectiva, y en el derecho tenemos una sanción por coacción. Y en esta sanción por coacción del derecho tenemos que tener en cuenta muy en cuenta una cosa. Acá está muy ligado al concepto kelseniano de derecho. Estamos hablando también de un alemán de principios del siglo XX. Tenemos que tener en cuenta que el derecho está representado por un elemento, un ingrediente muy especial. Y esto ténganlo en cuenta porque esto es pregunta de examen también, que es la existencia de un cuadro coactivo. Porque la convención lo que lleva es el reproche de la colectividad. Y el derecho lo que suma es la coacción física. ¿Y quién tiene el monopolio de la coacción física? Esto ustedes lo saben. Es más, lo tienen más fresco que yo, porque yo ya soy abogado hace mucho y ustedes lo han estudiado, pero hace muy poco. ¿Quién tiene el monopolio de la coacción física? El Estado. El Estado. El Estado tiene el monopolio de la coacción física. El doctor Musuto les ha enseñado en Derecho Político las patas del Estado, y una es el poder, que se traduce en el monopolio de la coacción física. Así que Weber define al derecho como, la posibilidad de imponer la voluntad por el Estado y que está garantizado por el cuadro coactivo. Así que el cuadro coactivo, cuando estudien lo que es la acción social, la relación social, el orden legítimo, y de ahí lo dividen en convención, sanción por reprobación y el derecho, tengan en cuenta esto del cuadro coactivo, porque esto es fundamental. Acá estamos hablando de sociología del derecho, así que esto se pregunta en el parcial y ojalá todos promocionen y con excelentes notas, es lo que deseamos, pero en el final también. Así que ahí márquenlo con resaltador. Otro concepto fundamental, y esto ya para finalizar, y es importante, el concepto de poder. Detengámonos un poco en esto, porque esto es siempre pregunta. Poder. La probabilidad. Acuérdense que Weber habla en términos de probabilidades siempre. Puede ser. No es que dado A, X o aplicada tal presión va a suceder tal reacción. A ver, no hablamos de física química acá. Hay una probabilidad porque podría haber algún elemento por ahí que al tirar la baraja nos la haga mover. Yo por ahí, cuando les he ejemplificado probabilidad, les puse una foto de unos dados, así que desde algún punto de vista esta probabilidad es un juego de dados, algo que puede ser. Entonces tenemos en el poder la probabilidad de imponer la propia voluntad, o sea que tenemos probabilidad de imposición en una relación social que implica una relación entre dos o más personas, cualquiera sea el fundamento de esa imposición y aún contra toda resistencia. ¿A qué nos lleva este concepto de poder? Primero, que no tiene forma. ¿Por qué? Todo tipo de constelación de actos o de actitudes que ustedes piensen puede servir para imponer poder. Desde la más legítima como es el derecho del Estado, hasta la más espuria como puede ser apuntar a alguien con un arma de fuego o coaccionarlo psicológicamente. Cualquier forma, desde la más legítima a la más espuria, puede ser
esta probabilidad de imponer la propia voluntad en una relación social, justamente porque cualquiera puede ser el fundamento y aún contra toda resistencia. O sea, amenazar a alguien tiene, desde el punto de vista de la conceptualización de lo que es el poder, el mismo valor que va a tener el ejercicio regular de un derecho propio. Si le agregamos algún ingrediente más, ya vamos a tener otra cosa. Y podemos tener dominio. ¿Y qué es lo que le agrega el dominio, el concepto de dominio, el concepto de poder? Es justamente la legitimación. Y acá ya tenemos un amo. Y tenemos un amo que va a estar legitimado por distintas justificaciones. Y puede estar legitimado por la ley, ante lo cual tenemos un dominio racional legal, pregunta de examen, anoten y estúdienlo, amplíenlo en el material. Podemos tener un amo que va a estar apoyado en la tradición, y acá tendríamos un dominio tradicional, como es en el caso, por ejemplo, de las monarquías, o podemos tener un dominio carismático, y se va a apoyar en esta gracia. El carisma es un término que viene del español antiguo y viene del concepto de la gracia. Es la gracia personal, esas actitudes inigualables que hacen distinto a una persona y que lo llevan a ser un líder carismático. Entonces, sería el caso de ver distintos líderes. A ver, díganme ustedes el caso de líderes que se les ocurran, carismáticos, a los cuales se les obedece por el carisma. No importa, a ver, de cualquier pinta política, religiosa, lo que quieran. Un ejemplo de líder carismático. Perón. Líder. Sí, Pedro, Hitler es un ejemplo de líder carismático. Más allá de ser un ejemplo, o sea, de ser un personaje, el ejemplo es bueno, pero más allá de ser un personaje nefasto, de lo más oscuro de la historia universal, es un líder, a ver, lamentablemente fue un líder carismático, porque si no hubiera tenido el apoyo de un montón de personas atrás, no hubiera podido cometer las atrocidades que cometió. Así que, o sea, lamentablemente estamos ante un ejemplo de líder. Otro ejemplo, no sé si alguien quiere dar algún otro ejemplo de líder carismático. Marina acá había mencionado a Perón. Perón es otro ejemplo de líder carismático. Mussolini. Mussolini también es otro ejemplo de líder carismático. ¿Sí? Stalin es un ejemplo. Donald Trump, me ha puesto acá Pedro, también es un ejemplo de líder carismático. Es justamente ahí en un proyecto que yo estoy, estudiamos los neopopulismos y fue la vuelta, fue el refrito de finales de este ciclo del populismo a lo americano contemporáneo, digamos. También es un ejemplo. Veo cómo juegan con la imagen, con la espectacularidad, con las presentaciones. Y bueno, después tenemos otros ejemplos más felices. Uno que siempre el doctor Musuto da en clase y que me gusta mucho, que es la Madre Teresa de Calcuta. Es un ejemplo de líder carismático. Y Gandhi. Gandhi es un ejemplo de líder carismático. La movilización inigualable que logró y no impuesta por la fuerza. Por lo tanto, ahí hay una legitimidad que no es carismática y no hizo falta ese ejercicio puro del poder a través de la fuerza. Los racionales legales, vuelvo al primer ejemplo, serían los ejemplos constitucionales, los líderes elegidos por voto constitucional, y los tradicionales, bueno, las noblezas hereditarias, de las cuales ya la gran mayoría todos dicen son figuras ornamentales, son ornamentales, lo que sí tienen grandes poderíos económicos atrás. Ustedes saben que grandes empresas como Procter & Gamble, todos esos están ligadas
a las coronas británicas y bueno, no es solo pinta, hay otras cosas atrás, pero ya no movido a través de lo tradicional. Ya estaríamos hablando de empresa, estaríamos hablando de otra cosa. Así que bueno, esto a grandes rasgos, los últimos 2 temas de Weber. Espero que les haya gustado. Y bueno, ahora quedo 5 minutos, son las 7 menos 10. Quedo abierto a alguna pregunta si quieren y ya cerramos. O si quieren agregar algo, también está bueno. Por ahí, si algo del texto les ha llamado la atención y quieren dar su punto de vista, también está, eso es interesante, es la idea. Lo que pasa acá con la pantallita que nos vemos que parecemos un Playmobil, cada uno ahí en la pantalla, no, es como que no es lo mismo que estar en el aula, entonces como que pone cierta distancia, pero justamente es un ámbito en la medida de lo posible, de participación. Bueno, entonces la damos por finalizado. Me has ofendido con lo de Playmobil, así que mirá. Perdón. Era otra marca. ¿Qué es ese, Mati? Venía en un Kinder, por eso lo tengo acá en la oficina. Quedó. Así que el Capitán América ya... Está, pero no está acá, está en la otra oficina. Ahí está. Bien, sí. Bien, perfecto. Así que bueno, chicos, acá dejamos el parcial, bueno, para la semana que viene. Cualquier consulta que tengan, no duden en hacerla, para eso estamos. Así que a su disposición. Y muy buenas tardes.